Muy buenas noches. En esta oportunidad resolveré un ejercicio de electricidad y magnetismo del tópico magnetostática. Veamos qué dice. En las esquinas de un cuadrado del lado A, como se muestra en la figura, existen 4 partículas con carga positiva. Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico en la ubicación de la carga Q1. ¿Cuál es la fuerza eléctrica total ejercida sobre Q1? Muy bien, analicemos el escenario. Tenemos 4 cargas puntuales. A todas se conoce su magnitud de carga y se sabe que son cargas positivas. Sabemos que todas están separadas a una distancia A que forman los lados de un cuadrado de longitud A. Nos están pidiendo determinar magnitud y dirección del campo eléctrico en la ubicación de la carga Q1 y la fuerza eléctrica total ejercida sobre Q1. Aquí adjunté las respuestas del ejercicio, magnitud y dirección de cada inciso, y aquí adjunté unas fórmulas que nos serán de utilidad. Vamos a resolver el ejercicio por medio de el enfoque vectorial y el enfoque escalar. Veamos rápidamente qué significa cada elemento de las fórmulas. En su versión escalar, la fuerza eléctrica según la ley de Coulomb depende de una constante llamada constante de Coulomb, depende de R, que es la distancia entre las cargas, y depende del valor de las cargas. No se toma en cuenta el signo de las cargas, sino su valor absoluto. En la fórmula del campo eléctrico versión escalar, el campo eléctrico no depende de la carga en donde se esté midiendo el campo eléctrico generado por otra carga. Es decir, esta Q que aparece acá es el valor de la carga fuente, la carga que está generando el campo eléctrico. Si donde yo quiero medir el campo eléctrico está ubicada una carga, el valor de esa carga no va a afectar en mis cálculos, solamente depende del valor de la carga fuente, es decir, la carga que está generando el campo eléctrico. La K es la constante de Coulomb y la R, de manera similar a la fuerza, es la distancia que hay entre la carga fuente y el punto donde se está calculando el campo eléctrico. En su versión vectorial, el campo eléctrico se define como el vector fuerza eléctrica entre la carga que está generando la fuerza y el campo eléctrico. Aquí sí se toma en cuenta el signo de la carga, ya que va a influir en el sentido del vector. Este es el valor de la constante de Coulomb. No lo vamos a utilizar en esta ocasión, solo lo coloco como referencia. ¿Por qué? Porque el ejercicio es netamente simbólico, netamente aplicación de álgebra y manipulación de las letras. Además, incluí estas dos fórmulas. Fíjense, este es un sistema de cargas puntuales. Es un sistema que consta de más de 2 cargas. Es un sistema que consta de 4 cargas. Q1 va a experimentar una fuerza y un campo eléctrico generado por cada carga. Estas fórmulas convenientemente encierran el análisis de la fuerza y el campo eléctrico generado por cada carga en el lugar donde está situado Q1 y se puede expresar como una sumatoria. ¿Ok? Ya veremos cómo desarrollar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a resolver el ejercicio. Empecemos primero por el enfoque o método vectorial. Fíjense, en el inciso A me están pidiendo calcular el campo eléctrico generado por todas esas cargas en el punto donde está situado Q1. ¿Ok? Como sabrán, el campo eléctrico es un vector, tiene dirección, magnitud y sentido. No solamente nos están pidiendo calcular la magnitud, sino la dirección. Convenientemente podemos usar la fórmula de la sumatoria
¿ok? Que ya viene en versión vectorial para calcular el vector. Una vez obtenido el vector, se puede sacar su magnitud o módulo y se puede calcular la dirección. ¿Ok? Antes de empezar, vamos a establecer un sistema de referencia. En este sistema que yo arbitrariamente estoy planteando, el origen va a estar situado o va a coincidir con Q1. Es decir, Q1 está situada en el origen. ¿Okay? Aquí tengo a Q1, aquí tengo a Q2, aquí tengo a Q3 y aquí tengo a Q4. Sabemos que forman un cuadrado del lado A. Muy bien. Tomando en cuenta ese sistema de referencia que yo arbitrariamente armé, no quiere decir que usted no pueda armar otro sistema de referencia, yo elegí que fuese así, poner a Q1 en el origen, vamos a calcular por separado cada uno de los elementos que están involucrados en la fórmula del campo eléctrico. Vamos a ver que estas R's representan el vector de posición de la carga a donde vamos a medir el campo eléctrico, es decir, a la carga Q1. Vamos a establecer o a plantear cuál va a ser ese vector. El vector R1 es un vector que define la posición de la carga 1 con respecto al origen del sistema de coordenadas. Al estar la carga 1 en el origen, ese vector va a ser un vector nulo. ¿Okay? Eso vamos a tenerlo muy bien claro. Vamos entonces a desarrollar nuestra fórmula para obtener lo siguiente. El campo eléctrico va a ser igual a la constante K que multiplica a toda esta sumatoria expandida. Como son tres cargas que están generando campo eléctrico en el punto donde está situada Q1, esta sumatoria se va a expandir a tres términos. Recuerden que la sumatoria tiene que desarrollarse y tiene que haber tantos términos como cargas estén involucradas. La K va a representar el subíndice de cada carga, tanto en la Q como en el R. Desarrollando nuestra sumatoria, obtendremos Q2. ¿Por qué Q2 y no Q1? Porque Q2 es la carga que está generando campo sobre Q1. Por lo tanto, va a ser la primera que yo desarrolle. Q2 por R, en este caso va a ser R1, que es el vector de posición de la carga en donde estoy haciendo el estudio, o es el vector de posición del punto donde quiero medir el campo eléctrico, menos R sub K. Aquí esa K va a tomar el valor de 2. Va a tomar el valor de 2, porque recuerden que estoy estudiando el campo eléctrico generado por la carga Q2 en la posición de Q1. Este término corresponde es a Q2. Acá vamos a obtener R1 menos R2 magnitud y debe ir elevado al cubo. El segundo término de la sumatoria va a estar dedicado a Q3. Lo hago en orden para que entiendan el orden de lo que se está haciendo. Q3. Aquí vamos a obtener R1. Aquí vamos a tener a R3. Aquí vamos a tener a R1 y a R3 también. Magnitud al cubo. El último término de la sumatoria corresponde a Q4. Como pueden ver, el vector R1 siempre está fijo aquí en el primer término de esta resta, porque es el vector de posición del punto donde quiero medir el campo eléctrico, que en este caso es el punto donde está ubicado Q1.
y así he desarrollado la sumatoria. Ahora, ya sabemos que R1 es un vector nulo, es decir, Q1 está en el origen. Necesitamos saber quién es R2, vector, para lo cual vamos a mirar nuestro gráfico. Vemos que R2 está situado una distancia A la izquierda de la carga 1. Yo voy a poner el sistema clásico en donde lleva para arriba y X va hacia la derecha. Y en ese sentido voy a obtener que el vector de posición de la carga 2 es menos A en dirección Y más 0 en dirección J, porque está sobre el eje X. El vector de posición de la carga 3 es un vector que apunta hacia el tercer cuadrante, por lo tanto debe tener signos negativos negativos, y va a ser lo siguiente: menos A en dirección Y menos A en dirección J. O más bien, la manera correcta de pronunciarlo es A en dirección menos I y A en dirección menos J. ¿Ok? Una cosa es dirección I y otra cosa es dirección menos I. Son sentidos opuestos, son vectores con sentidos opuestos. El vector de posición de la carga 4 va a ser 0 en dirección I y va a ser A en dirección menos J. Es decir, un vector que va apuntando hacia abajo. Este es un vector que va apuntando hacia el tercer cuadrante y este es un vector que va apuntando hacia la izquierda. Una vez ya yo planteé cuáles son los vectores, voy a calcular las diferencias. Es decir, R menos R sub K. Es decir, R1 menos R2, R1 menos R3 y R1 menos R4. Se hace simplemente por álgebra vectorial. Primero R1 menos R2. Aquí va a ser 0 en I, 0 en J, menos el vector R2, que ya sabemos que es menos A en I más 0 en J. Simplificando, aplicando regla de signos, vamos a obtener que el vector resultante es A en dirección I más 0 en dirección J, que resumidamente se puede poner como A en dirección I. La otra diferencia es R1 menos R3, vector. Volvemos a colocar nuestro vector R1 y aquí colocamos menos A en J menos A en I. La costumbre es colocar primero I y J. Sin embargo, no va a alterar mi resultado final. Estos ceros no van a alterar el resultado final. Este signo sí. Aquí al final voy a obtener A en I más A en J. Ese sería mi vector resultante de R1 menos R3. R1 menos R4 va a ser análogamente lo siguiente. Una vez que ya he calculado las diferencias entre cada par de vectores, procedo a calcular el módulo, que como ven es esta parte de la fórmula. Calculemos el módulo R1 menos R2. Esto sería el módulo de un vector, se obtiene por teorema de Pitágoras, sería A al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, lo cual es igual a A. Hago aquí la acotación de que A es positiva al tratarse de una longitud. Legalmente, la raíz cuadrada de un número al cuadrado puede ser más o menos ese número, pero en el contexto de la física
va a ser positiva al tratarse de una longitud. Calculemos el siguiente módulo, R1 menos R3. Muy bien. Igualmente aplico el teorema de Pitágoras y obtengo raíz cuadrada de a al cuadrado más a al cuadrado. Eso se simplifica como 2 veces a al cuadrado, raíz cuadrada. Se puede partir la raíz en 2 por propiedades de las raíces y obtengo raíz de 2 por a. Recuerden que a es una longitud, es una magnitud, es positiva. El tercer módulo y último sería R1 menos R4. Igualmente aplicamos el teorema de Pitágoras. Recordemos que R1 menos R4 nos dio a en dirección J. Sería 0 al cuadrado más a al cuadrado. Aplicando toda la álgebra que ya hemos visto, sabemos que eso va a dar simplemente a. Ahora que ya sabemos cuáles son las diferencias entre los vectores y sus módulos, lo que nos queda es sustituir en la fórmula. El campo eléctrico va a ser igual a K, que multiplica. Muy bien. Aquí es Q sub 2. Sabemos por los datos iniciales del ejercicio que Q sub 2 es 2Q y es positivo, por lo tanto se mantiene el positivo. Recuerden que en las fórmulas vectoriales debemos tomar en cuenta el signo de las cargas. R1 menos R2 ya sabemos que es el vector A en dirección Y. R1 menos R2 módulo ya sabemos que es A, pero debe ir elevada al cubo por la fórmula. El segundo término, aquí irá 3, Q sub 3, que corresponde al valor de 3Q, positivo también, multiplicado por el vector que resultó de R1 menos R3, A en I más A en J. Y aquí debemos colocar el módulo R1 menos R3, ya sabemos que es raíz cuadrada de 2 por A elevado al cubo por la fórmula. Aquí en el tercer término corresponde a Q sub 4. Sabemos que Q sub 4 por los datos del ejercicio es 4Q, 4 veces Q. Nos queda 4 veces Q multiplicado por el vector R1 menos R4. Ese vector viene dado por A en dirección J. Y el módulo de ese vector es A, pero elevado al cubo, por la fórmula. Y aquí lo que queda es simplemente desarrollar el álgebra, simplificar. Entonces aquí nos va a quedar 2 veces Q por A sobre A al cubo en dirección Y. Aquí nos va a quedar 3 veces Q por A sobre la raíz cuadrada de 2 al cubo por A al cubo en dirección Y. Estoy aplicando una distributiva. Más 3 veces Q por A sobre la raíz cuadrada de 2 al cubo por A al cubo en dirección J. Y aquí nos va a quedar 4 veces Q por A sobre A al cubo en dirección J. Debo simplificar lo más que se pueda y obtendremos 2 veces Q sobre A cuadrado, ¿sí? Por regla de la potencia, A sobre A al cubo, viene siendo A cuadrado en el denominador, en dirección Y. Aquí obtendremos 3 veces Q sobre la raíz cuadrada al cubo de A al cuadrado en dirección Y. Y aquí obtendremos 3 veces Q, similarmente,
en dirección J. Y aquí obtendremos 4 veces Q sobre A al cuadrado en dirección J. Vamos a sumar términos semejantes y se obtiene lo siguiente. Voy a sacar factor común Q sobre A al cuadrado. Aquí adentro va a quedar un 2. Estoy factorizando estos dos términos que son los semejantes, es decir, son los que tienen la misma dirección, dirección Y. Y aquí voy a obtener 3 sobre la raíz cuadrada al cubo de 2. Aquí voy a hacer el proceso similar. Voy a sacar factor común Q entre A al cuadrado. Y aquí adentro va a quedar 3 sobre la raíz cuadrada de 2 elevada al cubo más 4.